Bueno, saludos a todos de nuevo. Hoy es el día cuando en el mundo están teniendo juegos de fútbol, juegos de ligas mayores de béisbol en todo el país. En este país y alrededor del mundo estamos enfrentando una verdadera represión o depresión económica. El mercado de valores estuvo ayer en una especie de semiderrumbe. Las cosas no son buenas en el mundo. Y mientras el mundo va en cosas como estas, ¿dónde está Jesucristo y en qué posición está justo ahora hoy? Jesucristo está vivo, se levantó de los muertos, ha estado vivo y viviendo estos 1950 y más años, y aún el mundo oyen un montón acerca de él. No lo ven, oyen acerca de un Jesús sabelotodo que vino, que sabía más que su padre, que quitó los mandamientos de su padre. Supuestamente su padre era un cruel, severo y áspero Dios. Jesús vino con una gran cantidad de misericordia y todo lo que tienen que hacer es creer en Él y lograrán ir al cielo. Y así los falsos predicadores han predicado que Jesús era el Mesías y seguramente era, y han engañado a la mayoría y la mayoría ha sido engañada. Bueno, ¿qué acerca de Jesucristo? Leemos en Efesios 3 y versículo 9 cómo Dios creó todas las cosas por Jesucristo. En Juan 1 y versículo 1 leemos que en el principio era el verbo y en el versículo 14 leemos que el verbo se convirtió en Jesucristo, fue hecho carne. Esto fue hace unos 1950 años. Sería, bueno, unos 1980 años ahora, y moró entre nosotros aquí en la tierra, y por él fueron hechas todas las cosas. Dios hizo todas las cosas por Jesucristo y sin Él nada fue hecho. Así, en un sentido, fue el Creador, aunque Dios es llamado el Creador. Ustedes saben, es algo como lo que hizo Henry Ford, el fabricante del auto Ford, a principios de enero de 1914, antes que naciesen la mayoría de ustedes. Fui enviado por una revista nacional a Detroit a entrevistar a Henry Ford. En Detroit vi a Henry Ford entre el corredor del edificio de administración y la gigantesca fábrica que en aquel tiempo estaba en la avenida Highland en Detroit. Posteriormente se cambiaron a otra ubicación. Vi a Henry Ford en traje de negocios, lo miré entre las puertas en un corredor entre el edificio de oficinas y la gigantesca fábrica. En la fábrica había cientos o en realidad miles de hombres en overoles y eran los trabajadores. En realidad estaban haciendo los carros Ford. Henry Ford estaba haciendo el automóvil Ford por medio de esos trabajadores. Él les pagaba, los empleaba, les dijo qué hacer, estaban trabajando para él, lo estaban haciendo para él, estaban haciendo los carros, pero estaban usando maquinaria y el poder de la electricidad. Esta es ahora una ilustración bastante buena de cómo Dios creó las cosas por Jesucristo. Cristo es el trabajador, pero trabaja hablando. Él era el verbo que habló y fue hecho, y el Espíritu Santo allí estaba para hacer cualquier cosa que dijese. Pero solo habló como el Padre le había dicho que hablase. Así fue Dios Todopoderoso, el único que posteriormente se convirtió en su Padre, quien fue el verdadero Creador después de todo. Pero por Jesús todas las cosas fueron hechas, en los cielos, en la tierra y por todo el universo entero. Ahora el universo está gobernado por un gobierno. Ustedes ven, el universo ha sido poblado por entidades vivientes que Dios ha creado. Primero fueron ángeles y después creó seres humanos. Por supuesto, también creó plantas, peces, pájaros, animales y después seres humanos. Pero Dios vive, Dios está ocupado. Jesucristo dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo.
Dios ha estado trabajando. Jesucristo está trabajando y Dios Todopoderoso gobierna el universo entero. Actualmente, Jesucristo, como lo leen en el capítulo primero del libro de Hebreos, sustenta el universo entero por la palabra de su poder. Pero, ¿qué está haciendo justo ahora? Bueno, como dije, Dios vive, los ángeles viven, la gente vive y debemos vivir todos juntos con otros. Los ángeles tuvieron que vivir junto con otros ángeles. La gente tiene que vivir junto con otra gente. Tenemos que convivir con otra gente. Tenemos que lograr cosas juntos y así Dios estableció un gobierno y un gobierno está basado en una ley. Tiene que haber una ley o una constitución básica de algún tipo como fundamento de cualquier gobierno. De otra manera, no pueden tener gobierno, y esta ley regula la manera en que la gente vive unos con otros, la manera en que conviven para que vivan juntos en paz y cooperación y con felicidad mutua y bienestar. Y así pueden producir o lograr juntos y ayudarse unos a otros en lograrlo en vez de evitar unos a otros que lo logren. Así, Dios es el autor del gobierno. Pero el único gobierno que Jesús encabeza justo ahora es en esta iglesia. ¿Lo sabían? Mas Él es el creador de todo. Todas las cosas, el universo entero, fueron hechas por Él. Dios creó todo por Él, pero Jesucristo ahora está a la diestra de su Padre, en el trono de su Padre en el cielo, y Dios Todopoderoso, el Padre, es realmente el gobernante del universo entero. Pero la única cosa sobre esta tierra que Jesucristo está gobernando hoy es esta iglesia, a ustedes y a mí y a nuestros hermanos en todas las partes del mundo. El resto del mundo ha sido, como su propio dicho cuando Jesús vino a ellos, no queremos que este hombre gobierne sobre nosotros. Esto es lo que dijo el primer hombre creado. Ahora, Dios colocó, cuando al principio creó la tierra, Dios colocó a un superarcángel llamado Lucifer sobre el trono de la tierra. Dios puso un trono en la tierra para gobernar esta tierra entera y puso a un arcángel llamado Lucifer. Bajo él había ángeles y poblaron la tierra. Esto fue mucho antes que el hombre hubiese sido creado, pero este Lucifer cayó en rebelión. Resintió el hecho de que solo tuviese esta pequeña tierra que en realidad es una mota en el entero y gran universo. La Tierra es una parte muy pequeña de nuestro sistema solar y nuestro sistema solar es solo una parte de nuestra galaxia y nuestra galaxia es solo una de muchas galaxias en el universo entero y así esta Tierra en realidad es un pequeño punto en el universo entero. Estaba celoso, tenía envidia, pensaba que él debía gobernar mucho más. Así convirtió a los ángeles bajo él en demonios y en rebelión y en un ejército para invadir el cielo y tratar de sacar a Dios de su trono en el cielo. En vez de esto, Satanás fue arrojado de allí y enviado de regreso abajo a la tierra. Como resultado de esa rebelión, esta tierra llegó a un estado de decadencia, porque a los ángeles aquí les fue dado un gobierno para gobernarlos en lo que fueron llamados a hacer. Por supuesto, el propósito de Dios era crear carácter en ellos para que pudiesen ser realmente productivos, porque Dios produce, Dios es creador, y Dios quería que nosotros, en un sentido, creáramos y ayudáramos a terminar su creación. Quiso que los ángeles lo hicieran. La tierra no estaba verdaderamente completa, estaba todo perfecto, pero Dios no la había completado. Puso aquí a los ángeles para que la completasen. Quiso completarla a través de ellos, pero en vez de hacerlo, arruinaron lo que ya estaba aquí y llegó a un estado de desolación y Lucifer se convirtió en Satanás, el diablo.
Y así leemos en el Salmo 104 y versículo 30, hablando de Dios, al salmista se le dijo que escribiese esto, o fue inspirado para escribir. Salmo número 104, versículo 30. Envías, hablando de Dios, envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. La tierra se había vuelto desolada, se había vuelto decadente, desolada y vacía, como resultado de los pecados de los ángeles que encontrarán registrados en 2 de Pedro capítulo 2 y versículo 4. Y ahora Dios había renovado la faz de la tierra para el hombre. El hombre no fue la primera creación de la tierra para nada. Pero el gobierno de Dios, mientras tanto, se había vuelto inactivo e inoperable. Para nada estaba ya operando. El gobierno de Dios se había ido de la tierra, y aquí estaba una tierra y no había en ella gobierno. Así leen en Génesis, en el principio Dios, Elohim, significando más de una persona, el mismo de quien leen en Juan capítulo 1 y versículo 1. El verbo era un personaje y el verbo estaba con Dios y el verbo también era Dios. Dos personas, cada una es Dios. Más de una persona formando a Dios, como una familia, más de una persona formando una familia, como la palabra iglesia. Hay un montón de nosotros aquí y todos nosotros en todos los Estados Unidos. Hay muchos de nosotros en todo el mundo, yo diría. Muchos de nosotros, pero solo somos una iglesia, solo un cuerpo, no muchas iglesias. Y Dios, Elohim, dijo, Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora Dios estaba reproduciendo a sí mismo. No sé si jamás hubiese habido tal cosa como reproducción antes de esta gran semana de creación, de renovación de la faz de la tierra, que generalmente es llamada la semana de la creación. En el capítulo 1 de Génesis no hay registro de reproducción alguna antes de este tiempo. Así ahora Dios iba a reproducirse a sí mismo. Los ángeles habían fallado y Dios iba a reproducirse a sí mismo a través del hombre. Y Dios dice en el versículo 26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora Dios había hecho plantas, después había hecho pájaros y peces y cada uno reproduciéndose conforme a su propio género. Y después hizo a los animales terrestres, ganado reproduciéndose conforme al género del ganado, como lo leen en los versículos 24 y 25, y los otros animales reproduciéndose conforme a su género, elefantes conforme al género elefante, y perros conforme al género de los perros, caballos conforme al género de los caballos. Pero hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. En otras palabras, Dios dijo, hagamos al hombre conforme al género. En otras palabras, Dios dijo, hagamos al hombre conforme al género de Dios. El hombre fue hecho para ser reproducido, o el instrumento a través del cual Dios se reproduciría a sí mismo. Pero el hombre tenía que reproducirse a sí mismo, y la reproducción del hombre reproduciéndose a sí mismo era solo un tipo de Dios reproduciéndose a sí mismo a través del hombre. Ahora, la manera en que se reproducen, cada uno de ustedes se inició como un óvulo en el ovario de una madre, y ese óvulo tenía una vida de solo 28 días. Podía haber tenido mucho menos, pero pudo no haber tenido más de 28 días, y a menos que en esos 28 días el óvulo fuese fertilizado por un esperma masculino de su padre, moriría.
Solo tenía una existencia temporal, no tenía vida, solo iba a existir temporalmente. No era en realidad una vida continua, sino una existencia temporal. Pero cada uno de ustedes, una vez fertilizado por un padre humano, por una célula espermática de su padre humano, se convirtieron en embrión en el vientre de su madre. Y después de 4 meses siendo nutridos de alimentos tomados por su madre, habían crecido físicamente con alimentos físicos a través de su madre hasta que comenzaron a asumir forma humana. Y después fueron llamados fetos. Después de 4 meses de desarrollo, brazos y piernas tuvieron que salir, y dedos, y una cabeza, y un cerebro. Y después, dentro del cuerpo, un corazón, pulmones y otros órganos funcionando. Un sistema nervioso se desarrolló una estructura ósea y estaban siendo alimentados por alimentos físicos. Y después de un total de 9 meses, 5 meses más como feto, estaban listos para nacer. Ahora, este es el tipo preciso de la manera en que Dios está reproduciendo. Dios había pretendido que el hombre fuese como un óvulo o una célula huevo, y el hombre tiene solo una existencia temporal. Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestro género. Pero no hizo al hombre como Dios en el sentido de tener vida inmortal inherente dentro de sí mismo. El hombre solo tenía una existencia temporal, no una vida eterna inherente. Así que leemos esto en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 7. Entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre, hecho del polvo de la tierra, se convirtió en un ser viviente. No un alma inmortal, sino que fue hecho de la tierra, solo materia, se convirtió en un alma. Un alma es material, no espiritual, y un alma solo tiene una existencia temporal, una existencia físico-química. Esto es todo. Ahora entonces nacimos con un espíritu. Hay un espíritu en el hombre y ese espíritu imparte el poder del intelecto al cerebro físico. Pero el hombre no fue hecho completo. Dios no terminó la tierra cuando formó y puso en ella los ángeles, y los ángeles no la completaron. Destruyeron lo que aquí estaba, la contaminaron. Ahora Dios ha hecho todo para el hombre, y el hombre ha hecho lo mismo que los ángeles. Todo en lo que el hombre ha sido capaz de poner sus manos en la creación de Dios ha sido contaminado, lo ha pervertido, lo ha arruinado, prácticamente lo ha echado para abajo, lo ha demolido y destruido. No ha construido. Dios pretendió que el hombre mejorase esta tierra y la embelleciese. El hombre no lo ha hecho. Antes que nosotros, no lo hicieron los ángeles. Así, la creación del hombre no fue completada porque Dios estaba reproduciéndose a sí mismo. Ahora, el primer hombre solo tenía vida temporal, pero Dios le ofreció vida eterna y se la hizo disponible. Vemos en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 16 y 17, que el eterno Dios... He ido a esto tantas veces, y aquí estoy una vez más, porque es donde todo comienza. No pueden entender lo que pasa hoy, no pueden entender lo que Dios va a hacer mañana y por qué, si no conocen cómo se inició, porque es solo una continuación del proceso que en aquel tiempo se inició. Así que vamos de nuevo. Génesis capítulo 2, versículo 16. Y mandó el eterno Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, Dios lo colocó en el jardín de Edén después que fue creado. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses, ciertamente morirás.
Ustedes ven, él solo tenía una existencia temporal sujeta a la muerte, sujeta a ser muerto, a morir, como un reloj de cuerda que está caminando y se detendrá a menos que se le vuelva a dar cuerda. Como el motor de su automóvil cuando se le acaba la gasolina, va a correr y a morir, y no irá más allá sin combustible, y después sin una chispa que prenda otra vez la vida, y una bujía, y así y así. Bueno, el hombre tuvo que tomar una decisión. Ahora Dios había hablado al hombre el primer sábado. Dios lo creó al final del sexto día, después de crear los animales en la primera parte de aquel sexto día que habríamos llamado viernes hoy. En el sábado Dios habló con él. Ahora ellos tuvieron, llamémosle, un estudio bíblico que tuvieron aquel viernes en la noche. Tal como lo hacemos hoy, estamos siguiendo el mismo ejemplo, solo que no había alguna Biblia impresa. Pero Dios habló al hombre y a la mujer que había creado esa tarde porque era el comienzo del sábado y la puesta del sol. Y después les dejó tener una noche de sueño y todo el día sábado Dios les habló. Ahora Dios no puede darles una educación total en un solo día, pero les dio lo que necesitaban en aquel tiempo, y ellos tenían mentes y habían sido creados con mentes que pudiesen recibir conocimiento, podían acumular y adquirir conocimiento. Ahora, en este jardín de Edén, donde Dios lo puso, había dos árboles muy especiales y simbólicos en medio del jardín. Uno era el árbol de la vida, el otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal, y Dios dijo que podían gratuitamente tener todos los árboles, incluyendo el árbol de la vida. Dios no les rogó que tomasen del árbol de la vida, solo dijo, podéis tenerlo gratuitamente, gratuitamente. Pero les dijo, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis. Analicen ahora estos dos árboles. Uno era el árbol del conocimiento, pero ellos iban a morir si lo tomaban. En otras palabras, era el árbol de la muerte. Entonces, ¿no lo era? El otro árbol era el árbol de la vida. Uno era el árbol de la vida, el otro era el árbol de la muerte. Uno era el árbol del conocimiento. Bueno, así era el otro árbol del conocimiento, pero era un árbol de un tipo diferente de conocimiento. El hombre nació con la habilidad de adquirir conocimiento material. El hombre podría adquirir conocimiento que llegase a través de sus ojos. El cerebro vería a través del ojo. El cerebro podría oír a través del oído. El cerebro sentiría a través del sentido del tacto, o el cerebro olería o probaría a través de la nariz y a través de la boca. Ahora el hombre no tenía otra manera de adquirir conocimiento alguno. Todo conocimiento tenía que llegar a través de uno de esos 5 canales, y todo esto tendría a través de estos 5 canales con conocimiento material. El hombre aprendería cómo tratar con cosas. Podría cortar árboles que Dios plantó para crecer en el bosque y hacer un escritorio con esto. Podría hacer metales de la tierra y hacer cosas como metal, como lo que estoy tocando aquí. El hombre ha aprendido a hacer un montón de cosas de la materia, pero el hombre no sabía cómo llevarse bien con otra gente. El hombre no sabía cómo tener contacto con Dios, y Dios hizo al hombre para tener contacto con él, porque ahora Dios iba a reproducirse a sí mismo. Les dije cómo se reproduce o cómo nos hemos reproducido nosotros mismos. Pero miren cómo Dios se reproduce a sí mismo. Si Adán hubiese tomado del árbol de la vida, el árbol de la vida está abierto para usted y para mí hoy, y el camino para que tomemos de él. Primero, por supuesto, nos arrepentimos hoy, que Adán no necesitaba hacer porque jamás antes pecó.
Adán no tuvo que hacer algo como esto, sino tomar del árbol de la vida. Pero si lo hubiese tomado, es como nosotros hoy tomamos el Espíritu Santo. Dios no nos da vida inmortal solo con el chasquido de un dedo o el aplaudir de las manos. Primero les da el Espíritu Santo y ustedes tienen que crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo y tienen que perseverar hasta el fin y tienen que vencer los caminos erróneos que han tenido en persona porque han crecido en vivir en el camino erróneo. Ahora, Adán no había hecho esto, pero nosotros sí. Pero Adán habría recibido conocimiento espiritual y nosotros recibimos conocimiento espiritual solo a través del Espíritu de Dios. En Primera de Corintios 2 leen: cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han entrado en la mente del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para él. Ustedes no pueden entender conocimiento espiritual, no pueden tener contacto con Dios, no saben cómo llevarse bien con los vecinos sin el conocimiento espiritual que les impartirá el conocimiento de la ley de Dios. Ahora, la ley de Dios tiene que ver con principios espirituales de tratar con sus vecinos humanos y su relación con Dios. La ley de Dios no les dice cómo construir un escritorio de madera. La ley de Dios no les dice cómo construir un aeroplano o hacer un automóvil. El hombre ha sido capaz de aprender de la manera en que Dios lo hizo. Pero Dios dijo: si tomas del árbol del conocimiento del bien y del mal, comenzarás a adquirir conocimiento para hacer todas esas cosas físicas materiales, pero te acabarás. Tu vida se acabará, tu existencia temporal. Morirás. Pero si hubiese tomado del árbol de la vida, habría recibido vida. La habría recibido como hoy lo hacemos. Primero, por el Espíritu Santo, que habría abierto su mente al conocimiento espiritual, habría tenido conocimiento para tener contacto con Dios y tener una relación correcta de cooperación con su prójimo. Habría llegado a conocer la ley de Dios, y la ley de Dios nos es dada, como dije hace un rato, como la ley fue dada a los ángeles, el gobierno de Dios, para regular nuestras vidas unos con otros, para que trabajemos juntos en vez de separados, para que cooperemos y logremos más, y que crezcamos más como Dios y desarrollemos el carácter divino. Ahora Adán había tomado una decisión y así Dios supuso que tenía que ser líder sobre su vida y se suponía que la esposa iba a ser su ayuda idónea para su esposo. Pero ella era como las mujeres modernas de hoy. Dijo: oh, quiero llevar los pantalones, voy a ver por mí misma, voy a usar mi propia cabeza. Así comenzamos ahora a leer en el capítulo 3 de Génesis. Discúlpenme, tengo que usar una lupa aún con Biblias de letra grande. Mis ojos se están poniendo peor, pero voy a hacer lo mejor que pueda. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. La serpiente, leerán, voy a pasar a esto un poco más tarde, de todos modos. En Apocalipsis 12 y versículo 9, esa serpiente antigua es llamada Satanás, el diablo. En otras palabras, el antiguo arcángel Lucifer se convirtió en el diablo y su nombre es Satanás, y ahora apareció en forma de una serpiente. No que él fuese una serpiente, sino que estaba hablando a través de la serpiente. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el eterno Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: atrapó a la mujer, sabía que a la mujer le gustaría ser el líder, así que fue a ella y está tentando a las mujeres hoy con el movimiento de mismos derechos.
Espero que ustedes, mujeres, no sean parte de esto, a menos que quieran seguir el camino de Satanás en vez del camino de Dios. La cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? En otras palabras, ¿se retiene Dios algo? Dios no es bastante justo, ¿o sí? No les dio todo. Debió haberles dado cada árbol en este jardín. Bueno, la mujer les respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios. Dios lo sabe mejor. Dios les ha mentido. Comenzó a hacer que desconfiasen de Dios para que no creyesen lo que Dios dice. Dios dice, moriréis. Satanás dice, Dios es un mentiroso. Dios lo sabe. Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Así Adán tomó del árbol con ella. Cuando una esposa guía en el camino equivocado, y les digo, una esposa. Me acuerdo cuando me casé, cuando tenía 25 años, mi esposa me dijo unos días después de nuestro matrimonio, y no me acuerdo si fue 3 o 4 días o un par de semanas, pero dijo, dicen que un esposo es lo que una esposa hace de él. Dijo, bueno, observa lo que haré. Así, ella fue a trabajar en mí y tuvo algo que ver con mi conversión, y el mero hecho de que esté sentado aquí delante de todos ustedes y hablándoles y dándoles la verdad de Dios que desde entonces me ha sido revelada. Pero estoy contento de que ella fuese una ayuda para llevarme hacia Dios en vez de como Eva, la primera mujer, al guiar a su esposo lejos de Dios. Bastante diferencia. Así, ahora la mujer tomó del fruto del árbol, y Adán también. Esto dejó a Satanás aún en el trono de la tierra. Ahora, si Adán hubiese tomado del árbol de la vida, habría recibido la ley y el gobierno de Dios, el conocimiento del gobierno de Dios, y pudo haber gobernado el gobierno de Dios y restablecer el gobierno de Dios en la tierra. Gobernar la tierra entera, y Satanás ha estado gobernando por 6000 años, aún está allí. Esto dejó a Satanás en el trono de la tierra entera, gobernando al mundo entero. Adán tuvo hijos, ustedes no leen cuántos, pero tuvo hijos e hijas. Leemos de Caín y Abel, y leemos de Set, y leemos del hecho que tuvo otros hijos e hijas, y después Set tuvo hijos. Tuvo muchos, no sabemos cuántos, pero sabemos que después de unos 1500 años debe haber habido muchos millones de personas sobre la faz de la tierra y estaban teniendo una explosión poblacional que fue en el tiempo de Noé y del diluvio. Así ahora Satanás aún está en ese trono. Ustedes leen en Apocalipsis 12 y versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Los ángeles que habían pecado, como lo leen en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 4, y se convirtieron en demonios. Pero ahora, como leen en Génesis 3, versículos 20 al 24, no iré a leérselos, pero Dios
Después que Adán hubo tomado su decisión y había rechazado el árbol de la vida y había tomado el árbol de la muerte, podrían decir de tomar para sí mismo el conocimiento en vez de dejar que Dios revelase conocimiento revelado. Dios cerró el árbol de la vida y lo cerró completamente. Y la humanidad, desde aquel tiempo, la humanidad en general, no tuvo acceso a la vida inmortal o al árbol de la vida. Y el árbol de la vida viene a través del Espíritu Santo. Ahora quiero brincar un poco más abajo, llegando a nuestro tiempo ahora. Lean ahora en Isaías capítulo 7, en el versículo 14. Es una profecía. Nos lleva antes del tiempo de Cristo, en los días de Israel. Dios llamó a su nación, Israel, pero jamás les dio el Espíritu Santo. Estaba cerrado. El árbol de la vida estaba cerrado, y el antiguo Israel no tuvo el Espíritu Santo. Tenían la ley de Dios, pero es una ley espiritual y sus mentes físicas, carnales, no podían entender la ley espiritual sin el Espíritu de Dios. Y así, uno de sus profetas, Isaías, fue inspirado para escribir esto. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Encontramos esto citado ahora en el Nuevo Testamento, donde dice que Emmanuel, interpretado, significa Dios con nosotros, Dios en forma humana. Dios nació como ser humano, como Dios engendrado. Me refiero a un hijo engendrado por Dios de una virgen humana, y Él es el único hijo engendrado de Dios, el único engendrado para ser nacido como ser humano engendrado por Dios. Ahora nosotros podemos ser engendrados de Dios, pero no para ser nacidos como un ser humano. Podemos ser engendrados de Dios para tener un nacimiento espiritual y nacer inmortales como seres Dios, pero no para nacer como un ser humano. En este sentido, Jesús fue el único engendrado de Dios en este sentido. Así ahora también voltemos una o dos páginas aquí al capítulo 9 de Isaías y comenzando en el versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, esta es la antigua Israel. Hijo nos es dado, y el principado. Estoy hablando acerca de gobierno. El gobierno estaba en la tierra, le fue dado a este arcángel Lucifer. Él se rebeló, el gobierno cesó. Ahora un hijo podía ser nacido para convertirse en rey. El gobierno pudo estar sobre su hombro. Sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio, un gobernante para gobernar con leyes y con gobierno, será de su gobierno, y la paz no tendrán límite sobre el trono de David. Ustedes ven, está hablando ahora acerca de un trono, el trono de David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia y en juicio desde ahora y para siempre. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Así me gustaría pasar a Primera de Pedro, en el capítulo 1 y los versículos 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En otras palabras, Dios era, o Jesús era, el Cordero de Dios muerto desde la fundación del mundo. Estuvo destinado. Ahora el hombre había pecado. Dios iba a reproducirse a sí mismo a través del hombre, y la sentencia del hombre era la muerte, y una vez que el hombre pecó, ¿cómo se iba Dios a reproducir a través del hombre bajo la pena de muerte? Bueno, Dios había destinado que el Verbo sería engendrado en el vientre de una madre humana y ser nacido como ser humano sujeto a la muerte, pero Él sería también el Hijo de Dios. Dios era su Padre, María fue su madre, así Él fue humano, así que podía morir, pero también era Dios, así que tenía la mente de Dios. Desde su nacimiento tuvo el Espíritu de Dios. No tuvo que recibir el Espíritu de Dios. Ya tenía desde su nacimiento el Espíritu de Dios. Ahora algunos preguntan la cuestión. ¿Él sabía todo cuando tenía 6 meses de edad? No, porque nació como bebé y el conocimiento. Su cerebro tenía que desarrollarse. Pero conforme su cerebro se desarrolló, recibió el conocimiento espiritual y gradualmente empezó a recordar todo lo que había tenido desde la eternidad con Dios el Padre, pero tuvo que crecer y madurar. Este es el porqué, cuando tenía solo 12 años, fue capaz de confundir a los hombres más sabios de aquel tiempo en Judea, en el templo de Jerusalén. Era solo un pequeño muchacho de 12 años, no sabía aún todo, estaba creciendo, su cerebro se estaba desarrollando. Recuerden que era un ser físico, pero también tuvo el Espíritu Santo de Dios, y para el tiempo que fue adulto tenía el conocimiento completo. Habló a Dios en oración acerca de la gloria que él tuvo con Dios antes que el mundo fuese y recordaba todas las cosas por aquel tiempo. Todos los recuerdos llegaron a él. Hermanos, en la próxima vida recordaremos todas las cosas que en esta vida nos han sucedido. Pero entonces seremos nacidos de Dios, maduros y no como niños teniendo que crecer. Jesús nació como niño y tuvo que crecer. Así nosotros tendremos una cosa un poco mejor que esta en nuestro tiempo. Así ahora quiero que noten otra escritura a la que he ido una y otra vez. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. Porque como en Adán todos mueren, a causa del pecado de Adán, trajo muerte sobre sí mismo, y ahora los hijos de Adán comenzaron a pecar antes que creciesen por completo. ¿Por qué Dios no tomó a un hijo de Adán, digamos a Set o digamos a Abel? ¿Y por qué no le dijo, toma el árbol de la vida? Porque ya habían pecado antes que crecieran por completo, antes que tuviesen edad suficiente para recibir el Espíritu Santo de Dios, antes que su mente madurase, ya habían pecado y se habían traído sobre sí mismos la pena de muerte, y sus hijos también, Noé, Abraham, todos. Abraham obedeció a Dios, pero primero había desobedecido, y este es el porqué Abraham, Isaac y Jacob, todos murieron sin haber recibido las promesas. No podían recibir las promesas hasta después que Cristo hubiese venido y hasta que el resto de nosotros pudiese compartirlas con ellos, como lo leen en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el capítulo de la fe de Hebreos. Así ahora, porque como en Adán todos mueren, así en Cristo
todos serán vivificados. Ahora, Dios había corregido esto. Dios iba a reproducirse a sí mismo a través del hombre. Y aunque los hombres pecaron y trajeron sobre sí mismos la pena de muerte, Dios aún iba a salvarse a sí mismo a través del hombre, e iba a hacerlo enviando a Jesucristo a nacer de una mujer humana. Y Jesucristo tuvo que enfrentarse a Satanás y vencerlo y calificar para sentarse en ese trono de la tierra. Esto es lo que tuvo que hacer. Te sentencio a muerte. Y puedo ver por el tiempo en que Caín comienza a quejarse y a decir: bueno, su señoría, me pongo a la misericordia de la corte, veo que no hay para mí otra esperanza. Y después el juez, Jesús, dirá: bueno, ahora te pones a la misericordia de la corte. Pasa que esta corte tiene misericordia tan grande hacia ti y hacia toda la gente como son altos los cielos sobre la tierra. Y te digo, mucho después que habías pecado y mucho después que moriste, yo vine en forma humana y viví sin pecado y no incurrí en la pena de muerte como tú. Pero tomo tu castigo sobre mí mismo y lo pago por ti, y tu castigo ya ha sido pagado. Si quieres, arrepiéntete, y si quieres, darte la vuelta e ir por el otro camino y de ahora en adelante vivir de una manera diferente esta vida. Esta será una vida de resurrección en el juicio. Ahora vamos a celebrar esto en el día final de la venidera fiesta de tabernáculos. Esto es, será realmente después de la fiesta de tabernáculos. Es el último día que en realidad no es parte de la fiesta, sino un día y una fiesta separada en sí mismo. Así Dios determinó que vendría un tiempo en que Cristo llevase los pecados de muchos y vendría un tiempo de juicio de toda la gente. Pero el juicio no solo significa ser tenido en cuenta de lo que hicieron y ser sentenciados, como lo serán, a muerte, muerte eterna. Para ellos será la segunda muerte, pero también van a encontrar que Cristo murió y su sangre derramada pagó la pena en que incurrieron. Y por vez primera sabrán esto y tendrán oportunidad de recibir el árbol de la vida que Adán rechazó. Muy bien, ahora cuando Jesús vino, notarán lo que dijo en Mateo 16 y versículo 18. Dijo: edificaré mi iglesia. Jesús vino a iniciar una iglesia. Ahora, esta iglesia fue la primera en recibir el Espíritu Santo de Dios para comenzar el cumplimiento de una profecía en Joel, que el profeta Joel dijo en Joel capítulo 2 y versículo 28. Joel capítulo 2 versículo 28. Y después de esto, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora, Dios cerró su espíritu después que Adán pecó. Cerró el Espíritu Santo y ningún hombre había sido capaz de recibir el Espíritu Santo. Cristo había nacido con el Espíritu Santo, pero hasta ese tiempo, excepto los profetas que los recibieron fuera de tiempo, comenzando con Abraham, ningún hombre jamás había recibido el Espíritu Santo. Dios llamó al antiguo Israel, pero no recibieron el Espíritu Santo. No fueron impregnados con vida inmortal, no fueron engendrados de Dios, excepto por sus profetas. Ninguno de ellos vendrá a la resurrección, a vida eterna, a la segunda venida de Cristo. Ninguno de ellos. Pero ahora ha llegado el tiempo cuando Dios comenzará a derramar su espíritu sobre toda la humanidad. Pero Dios lo había cerrado en el tiempo de Adán a toda la humanidad. Ahora Cristo dijo: edificaré mi iglesia
Y para aquellos en la iglesia, después que Cristo se había ido a la cruz y había muerto y pagado la pena en nuestro lugar, aquellos que Dios había llamado especialmente en aquel tiempo, fueron capaces de venir y recibir el Espíritu Santo de Dios. Y en el día de Pentecostés, 120 recibieron el Espíritu Santo de Dios, y esta es la primera vez que el Espíritu Santo había sido derramado sobre un grupo de personas. La primera vez en la historia de la humanidad en que el Espíritu Santo había sido derramado sobre un grupo de personas. Y Cristo ya había ascendido al cielo como sumo sacerdote para nosotros. Tuvo que hacer esto para que algunos de nosotros pudiésemos ser salvados. Bueno, Cristo pudo haber tomado los reinos y gobiernos justo entonces y allí, pero quiso ayudar en gobernar cuando todo el mundo podría ser salvado y quiso llamar a un número de nosotros para que podamos ser reyes y sacerdotes con Él en su trono en aquel tiempo. Pero ahora quiero que noten algo que Jesús dijo en Juan 6:44. Bueno, si no paso allí, de todos modos lo citaré porque lo conozco. Ninguno puede venir a mí excepto si el Padre que me envió lo trajese. Ustedes ven, Jesús en aquel tiempo no estaba abriendo el Espíritu Santo a toda carne, no a todos, solo a las primicias. Este es el por qué celebramos el día de Pentecostés hace ahora unos meses, en verano. Pentecostés muestra que solo somos las primicias de la salvación de Dios. Dios no ha derramado su espíritu a toda carne aún, pero comenzó con un tipo de personas que son un tipo de todo el resto de la humanidad, y el Espíritu Santo fue derramado sobre aquellos 120 en el día de Pentecostés. Ahora entonces, aquel mismo día de Pentecostés, Pedro predicó un sermón. Dijo: lo que ven hoy aquí es lo que Joel profetizó. Justo se los leo, que el tiempo vendrá cuando Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Ahora, esto no fue aún toda carne, pero fue el comienzo del grupo, y muchos le dijeron a Pedro: ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos, arrepiéntanse de todo lo que han hecho. El arrepentimiento es hacia Dios y ustedes han pecado. Dios es el legislador y ustedes se han cortado de Dios. Arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados. Esto remitirá sus pecados y estarán reconciliados con Dios. Ustedes mismos se cortaron de Dios por el pecado, pero serán reconciliados a Dios a través de Cristo y a través de su fe y creencia en Cristo, y entonces recibirán el Espíritu Santo. Y ustedes saben, el mismo día de Pentecostés, hace más de 1900 años, unas 3000 personas recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados ese mismo día. Y así ahora había más de 3000 en la iglesia, el mismo día que la iglesia había nacido y se inició. Pero 3000 era un número pequeño comparado a toda la gente en aquel tiempo en la tierra. Ahora fue probablemente al mismo día siguiente o unos pocos días después, probablemente al día siguiente, Pedro y Juan estaban en la puerta la hermosa del templo y había un paralítico y Pedro lo sanó y un montón de gente vino en torno suyo porque este hombre había sido paralítico desde su nacimiento y todos lo conocían. Y todos lo rodearon porque brincaba y era capaz de saltar e inmediatamente caminó. No tuvo que aprender ni aún a caminar. Fue un milagro real. Y Pedro predicó un sermón y con esto hubo unos 2000 convertidos más ese mismo día siguiente.
Pero entonces comenzó la persecución y en 20 años habían llegado falsos profetas y en realidad la verdadera iglesia tuvo que ir a esconderse para el año 70 después de Cristo y Satanás aún estaba en el trono y gobernando y persiguió a la iglesia. Pero de aquellos que Dios había llamado, no está llamando sino a unos pocos ahora. Estos pocos tuvieron que vencer a Satanás y al mundo de Satanás. Ahora, déjenme decirles que es una cosa muy difícil y me pregunto cuántos de ustedes están venciendo realmente a este mundo. Pienso que no están venciendo al mundo tanto como piensan que lo están haciendo. Escúchenme, hermanos, me refiero a ustedes. Las iglesias protestantes enseñan que solo creer en Cristo es todo lo que tienen que hacer. Esto no es todo lo que tienen que hacer. Necesitan arrepentirse, tienen que vencer, tienen que crecer en gracia y conocimiento y tienen que perseverar hasta el fin. Y así muchos no hacen esto. Recibí estadísticas en esta iglesia el otro día y alrededor de 1/3 de todos los bautizados y miembros creciendo en esta iglesia se vuelven atrás y se pierden. Pueden perseverar por unos pocos días, aún pueden perseverar por unos pocos años, pero alrededor de 1/3 se va. Y les digo, tomé un enviado del Colegio Ambassador, el libro del año, y vi las fotografías de estudiantes de hace 10 años, de 7 años, de hace 15, 20 años, y casi tuve una falla del corazón. Mi corazón casi se cayó cuando vi las caras de tantos y pensé que estaban aquí. Vinieron al Colegio Ambassador, tuvieron la verdad, algunos de ellos recibieron la verdad. En efecto, la mayoría de ellos la recibió, pero no perseveraron, se fueron atrás, ya no más están con nosotros. Algunos realmente están perdidos, algunos realmente están perdidos. Aquí está un hombre que pasó por el Colegio Ambassador, se convirtió en uno de los ministros de la iglesia y después fue vencido por el alcohol. Ahora Jesús bebió vino, pero Jesús solo bebió un poco, y Dios y Jesús enseñan templanza en todas las cosas. Si no pueden beber solo un poco, no lo beba para nada. Pero este hombre bebió todo, bebió demasiado, pronto se volvió alcohólico. Después tomó cigarros y fumó otra vez. Pensó que quizá esto le ayudaría para dejar el alcohol y no, así que estaba haciendo ambas cosas. Un ministro fue a verlo después que había dejado la obra y solo le sopló humo en la cara del ministro. Usó lenguaje profano, lenguaje sucio, y no hace mucho me escribió una carta pidiendo dinero porque estaba mal y no había quien lo ayudase. Y toda esa gente como él dicen, bueno, yo le serví por tantos años y le serví fielmente, y así piensan que ahora yo debo pagarles. Bueno, ustedes saben, se olvidan que se les pagó, tuvieron un salario y tuvieron un buen salario y vivieron muy bien. A este hombre en particular le construimos una casa nueva y bonita, no la apreció. Ahora su esposa está muy enferma. Bueno, tuvimos aún que ver si estaba mintiendo o diciendo la verdad. Pagaríamos las facturas del hospital de su esposa, facturas del doctor y todo, pero no contribuiríamos con dinero para ir y comprar más bebidas alcohólicas y que se mantuviese bebiendo desde la mañana hasta la noche y aún quisiese beber más a medianoche si se despertaba y así poder regresar a dormir. Ah, mi corazón decae cuando pienso en alguna gente que he amado cariñosamente y han sido tan cercanas y dejaron que Satanás los jalase por la codicia de la carne, el deseo de cosas materiales. Sus vidas son un naufragio.
¿Pueden ser salvos? ¿Qué acerca de usted? ¿Qué tanto va a perseverar? De todos ustedes aquí, de acuerdo a las estadísticas, 1/3 de ustedes no estarán aquí en 10 años. Me refiero a ustedes. No estoy aquí para divertirlos. Estoy aquí para tratar de salvarlos y llevarlos a la gloria y a la felicidad y a la vida inmortal eterna y a grandes logros y maravillosa alegría y felicidad. Es lo que quiero para todos ustedes. Es por lo que oro cada día. Oro por todos ustedes y oro por gente como esta. Pero ustedes saben, solamente mis oraciones no pueden salvar a alguien. El hombre del que les hablé tiene su parte que hacer. Yo pongo mi parte que hacer. Sé que Dios me dará toda la ayuda del mundo y así lo hace. Le he pedido a Dios ayuda cada vez que vengo aquí a hablarles. Es Cristo hablando en mí, a través de mí. Yo nada soy, pero puedo darme a mí mismo a Cristo y Él puede usarme. Y ustedes pueden darse a sí mismos a Él y Él puede usarlos de cualquier manera que quiera usarlos. Yo no sé de qué manera los usará. Yo no sabía de qué manera iba a usarme cuando por vez primera me di a Él hace 55 años, pero esta es la manera en que es. Ahora Dios ha llamado a algunos y nosotros tenemos que vencer a Satanás, tenemos que vencer al mundo que está yendo en el camino de Satanás. Tenemos que salir de entre esa gente y del mundo y estar separados. Esto es Babilonia, salid de ellos, dice Dios, y estar separados, dice el Señor. Ahora quiero que lo noten. Quiero que noten lo que Dios dice a la iglesia, y esto es para nosotros en la iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al que, esto es en la iglesia, al que venciere, le concederé que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido, y ahora me siento con mi Padre. Dios en el trono del universo entero. Jesús está allí con su Padre ahora, la cabeza de la iglesia y el sumo sacerdote sobre nosotros, y Él me está usando como un instrumento humano, pero Él es la cabeza principal de esta iglesia, o la cabeza verdadera, la única cabeza verdadera de la iglesia. Pero Él dice que nosotros podemos reinar y gobernar. Este es el por qué Cristo fue al cielo hace casi 2000 años, para llamar a algunos de nosotros a salir, para que podamos tener más que voluntad para ser cambiados y donde Dios se tendría reproducido a sí mismo. Y nosotros seremos nacidos de Dios hasta que seamos Dios. Nosotros mismos seremos Dios, tan Dios como Jesús lo es, tan Dios como el Padre lo es. Jesús es un hijo de Dios por una resurrección de los muertos. Ustedes leen en Romanos 1, versículos 1 y 2, y así, y de la misma manera podemos serlo nosotros. Él es el primogénito de muchos hermanos. Oh, yo quiero que ustedes sean uno de estos hermanos nacidos de Él, y algunos de nosotros no vamos a hacerlo. Algunos de ustedes no van a hacerlo. ¿Vienen aquí solo para ser entretenidos y divertidos por mí? Yo no soy un entretenedor y no estoy aquí para entretener, sino que estoy aquí para explicar. Estoy aquí para suplicar, pero ustedes ya han tomado su decisión y se han entregado a sí mismos a Cristo. Bueno, ahora, muy pronto ahora, es muy pronto ahora, vamos a encontrar que Cristo vendrá otra vez. Ahora, el martes es el día,
el día santo anual, la fiesta de trompetas, y nos representa la segunda venida de Cristo. ¿Por qué viene Cristo? Cristo nació para ser rey. Cristo nació para sentarse en un trono. No solo nació como Salvador para que si dicen yo recibo a Cristo, iré al cielo. Nació para crecer y para conquistar a Satanás y para morir por ustedes y por mí y para trabajar como nuestro sumo sacerdote estos 1950 años. Y ahora leemos en Apocalipsis 11 y versículo 15. El tiempo pronto llegará que está representado por el día, la fiesta de trompetas. Será el próximo martes comenzando mañana por la noche, el lunes en la noche diría. Apocalipsis capítulo 1 versículo 15. Los reinos de este mundo. Estos son todos los gobiernos de este mundo. Ahora sé que muchos de los reyes y primeros ministros y los presidentes que están sentados en estos tronos y el único emperador, hubo 2 emperadores. Uno de estos fue tomado cautivo, su gobierno derrocado y él murió. Pero yo lo conocí muy bien. Nuestras fechas de nacimiento están separadas solo por 8 días. Una de las últimas cosas que él hizo fue enviarme felicitaciones por mi cumpleaños 82. Él tenía también 82 en ese tiempo, pero no vivió a los 83. Fue tomado cautivo y murió. Personalmente, pienso que probablemente lo mataron. Pero los reinos de este mundo se convertirán en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él, Cristo, reinará por siempre y para siempre. Entonces podemos ser reyes y sacerdotes y reinar con Él en la tierra, no en el cielo, en la tierra. Ahora entonces llegamos a un poco más tarde. Déjenme ver. Sí, es más adelante en este mismo capítulo. No, es en el capítulo 19 y versículos 6 y 7. Apocalipsis 19, versículos 6 y 7. Y oí como la voz de una gran multitud, y como la voz de muchas aguas, y como la voz de un fuerte trueno, diciendo, ¡Aleluya! Porque el Señor Dios omnipotente reina. Esto es lo que el próximo martes vamos a celebrar. Alegrémonos y regocijémonos y démosle honor, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Hermanos, ustedes son esa esposa. ¿Van a estar listos? La esposa estará lista. La iglesia como un todo estará lista. Pero ¿cuántos van a estar en la iglesia en aquel tiempo? ¿Cuántos se van a salir? ¿Cuántos van a dejar esto y las otras cosas en el mundo los tentarán a dejarlo o perderán interés o serán negligentes en la oración? ¿Por qué es que esta iglesia no estaba aún más de 1/3 llena? Me refiero a este auditorio, no estaba a 1/3 lleno hasta que regresé aquí hace 2 o 3 años y ahora está completamente lleno. ¿Vinieron a un espectáculo? ¿Vienen solo a ser entretenidos y a divertirse? Hermanos, su vida eterna está en juego. Todo lo que puedo hacer es tratar de resonárselos, pero no puedo sacudirlos y hacer que lo hagan. Solo ustedes pueden hacerlo, ustedes mismos. Pero puedo decirles, se los estoy diciendo y me refiero a esto. Oro por ustedes, se los digo, hago todo lo que puedo, no puedo hacer algo más. Ahora, el capítulo 19 de Apocalipsis.
Y oí como la voz de una gran multitud. Veamos, y su esposa. Oh, ya leí esto. Su esposa se ha preparado. Y después, en el versículo 16, leemos que Cristo, cuando viene, tiene en su vestidura y en su muslo un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a gobernar y después, ¿qué va a suceder? El capítulo 20 en la misma página de mi Biblia. Y vi un gran ángel viniendo del cielo, teniendo la llave del pozo del abismo y una gran cadena en su mano, y atrapó al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al pozo del abismo, y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que se cumplan 1000 años. Ahora será liberado solo un corto tiempo después de esto, y después será quitado para siempre antes del juicio del gran trono blanco. Satanás será quitado. Él está sobre el trono de esta tierra entera. Está gobernando. Yo hablo a las cabezas de gobierno en todas las naciones. Ahora, justo ayer, tuve una plática con la mano derecha del presidente Sadat, el segundo hombre en el gobierno de Egipto, y dijo que estaría muy contento en arreglar una reunión con el presidente Sadat otra vez. Espero estar allí a mediados de noviembre, justo después de la fiesta de tabernáculos. Esto es, probablemente un par de semanas después. Y también me están haciendo arreglos para otra reunión con el rey Hussein y también con Menachem Begin, si aún es primer ministro en Israel en ese tiempo. Pienso que va a haber elecciones entre ahora y entonces, y aún puede no estar compitiendo en ese tiempo. No lo sé, pero veré al que sea el primer ministro, porque si él no es primer ministro, yo conozco al hombre que de cualquier manera estará y son buenos amigos míos. Pero esta vez quiero renovar relaciones con el rey Hussein, porque esta iglesia va a tener que huir a un lugar de seguridad. Ahora, yo no sé si es Petra, para nada lo sé. Solo sé que algunas cosas en la Biblia indican que pudiese ser y no sé de algún otro lugar que sea indicado, pero para nada sé que sea este lugar. Pero se da el caso que el rey Hussein está a su cargo y me gustaría estar en las relaciones con él por causa de ustedes, hermanos. Y todo esto está siendo arreglado. Ahora espero en este viaje reunirme con el rey de Arabia Saudita. Además, otra vez con nuestros hermanos en Inglaterra, y estaré yendo allí justo después de la fiesta de tabernáculos. Pero como dije, estoy esperando ir a Nashville. El lunes en la mañana aquí estaré para estar con nuestros hermanos en Nashville para la fiesta de trompetas, y después al sábado siguiente, si Dios quiere, espero estar en Minneapolis para un servicio combinado con un número de nuestros hermanos allí. Déjenme ver. Creo que tengo aquí todo en mi bolsillo. Si puedo encontrar una pequeña nota aquí. El día de expiación será el jueves 8 de octubre y espero estar aquí. El sábado siguiente casi todos estarán viajando a la fiesta, así yo estaré aquí. De todos modos, no hay otros lugares en que pueda hablar. Y después, en la fiesta, espero estar aquí primero y en el último día especialmente. Y el sábado, en medio de la fiesta, en Big Sandy, allí en el tabernáculo, donde también tendremos mucha gente. Y después de esto, después de la fiesta, será una semana o dos, un par de semanas o más, regresaré entonces a Europa otra vez, pero este es el programa. Pero ahora vamos a celebrar la segunda venida de Cristo el próximo martes. He tratado de explicarles por qué viene. Viene a sentarse en el trono de la tierra sobre todas las naciones.
Yo hablo con las cabezas de gobierno y pienso que ningún otro hombre ha hablado con tantos de ellos como yo, que he estado en sus propias oficinas donde gobiernan y reinan. Ahora, el trono sobre el cual hoy gobiernan es meramente la oficina de un edificio donde se sientan y hacen su trabajo, y allí es donde me reúno con ellos. Pienso que el presidente de los Estados Unidos se ha reunido mucho más que yo, porque se reúnen como un cierto grupo donde están juntos todos ellos. Pero no creo que algún hombre se haya reunido más que yo, yendo a ellos en su propio trono, en su propia oficina privada y teniendo una reunión privada con ellos en su propia oficina. Pero hermanos, encuentro que ellos están llenos de problemas y hay problemas que no pueden resolver y no van a gobernar mucho más. Cristo va a venir y gobernará sobre todas las naciones de la tierra y solucionará esos problemas. Pero Él nos ha llamado a ustedes y a mí para ser reyes y sacerdotes con Él y bajo Él y ayudarle y gobernar. Y seremos gobernantes y vamos a enseñar a esos gobernantes. Ahora no puedo enseñar a los reyes de la tierra, no estoy tratando de convertirlos. Voy a ellos para llevarles un pequeño mensaje. Puedo, pero la cosa principal es para abrir la puerta y pueda hablar a la gente bajo ellos y así podamos llevar el mensaje a más y más países todo el tiempo. Ahora estamos planeando llevar el mensaje a España. Estamos ahora planeando llevar el mensaje a Italia en idioma italiano. Esta semana hemos estado trabajando en esto. Dios está trabajando en esta obra como jamás trabajó en 1900 años, justo ahora. Pero hermanos, finalmente quiero que esta tarde se vayan de aquí pensando, ¿va usted a perseverar? ¿Cuánto tiempo pasa en oración? ¿Pasan tanto tiempo en oración como lo hacen en la televisión? Pasan tanto tiempo en oración como lo hacen en entretenimientos y solo en las cosas que los divierten y llenan su tiempo en lo que les gusta. Mejor háganse algunas de estas preguntas o algún día desearán habérselas hecho. Les dije todo lo que puedo hacer. Puedo gritárselos, puedo decírselos, puedo suplicarles, puedo orar por ustedes y lo hago. Soy como ustedes, tengo que perseverar también hasta el fin. Tengo que sufrir tentación. Mi vida ha sido amenazada. He sido amenazado con esta, aquella y la otra cosa. Hay gente que le gustaría destruirme justo ahora. No es fácil, pero tuve que contar el costo antes de darme a mí mismo a Jesucristo. Voy a tener que pagar el precio. Supe que lo haría y ustedes tienen que pagar el precio. ¿Están dispuestos? Jesús dijo que por sí mismo nada puede hacer. Si no hubiese orado tan continuamente al Padre, jamás habría perseverado. Aún Cristo, y Él tuvo el Espíritu Santo, era Dios así como hombre. Pero también era hombre, fue tentado en todos los puntos como nosotros. Les digo, ninguno de ustedes ora tanto como Jesús lo hizo, y ustedes necesitan orar más de lo que Él lo hizo. Se acabó. Espero que esto los haya ayudado esta tarde más que entretenerlos. Muchas gracias, hermanos, a todos ustedes.